Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los recursos más importantes del juego, el combustible. Como bien sabemos, existen dos tipos de combustible, la gasolina y el diésel. Ambos son sumamente necesarios para el transporte y para la creación de ciertos objetos. Claro, hablando pues de la gasolina. Estos los iremos encontrando en varias instancias del juego, pero esto los hablaremos en un rato. Pues primero quiero hacer el cierre de lo que sería el último video del evento de Pascua. Si deseas saltarte esto e ir directamente al punto del combustible, ve a la línea del tiempo del video y ubícate en el minuto 2:47. O en la descripción encontrarás algo que dice capítulos. Ahí hallarás todos los puntos claves y de interés del video. Dicho esto, proseguiré con el epílogo del evento de Pascua. A esta mini temporada le queda menos de 8 días para finalizar. Esta actualización nos ha dejado nuevos tipos de enemigos, localizaciones dinámicas y varios objetos de colección. Sin embargo, hubo un mensaje oculto en los gallineros que muy pocos llegaron a ver. Interpretando el siguiente texto podemos intuir que la mutación de los pollos se debe al micelio, pues las estructuras podemos ver como unas raíces y unos bultos de color rojo se apoderan del lugar. Aunque esto ya se ha visto en otros edificios como el de las avispas, puede que todo esté relacionado con lo mismo y esto sea una antesala para la actualización del proyecto Envy. Ahora hablemos un poco sobre las recompensas que aún podemos conseguir con el evento. Los que jugamos desde el inicio tuvimos la fortuna de haber sacado grandes cantidades de combustible y pinturas doradas al entregarle las cestas de huevo al señor esquizofrénico. Con la versión actual todo esto fue nerfeado, incluso hasta las exploraciones en las ciudades, pues las casas intactas ya no tienen madrigueras en donde podamos hallar pinturas. El combustible que conseguíamos como recompensa también fue disminuido drásticamente y se eliminó la secuencia en la que podíamos obtener las 14 pinturas doradas. Lo único bueno de este parche, por así decirlo, es lo de la fruta misteriosa que ahora dura 9 años. La madriguera privada de conejo ahora tiene toda la lista de ubicaciones a las que podemos ir y en el apartado online ya se puede ver la miniatura de la skin de conejo. También se agregaron más objetos como recompensa al entregar cestas, pero la verdad no sé si entre más canastas se entreguen será mejor el botín. Así que si de pronto alguno llega a saber, por favor háganoslo saber aquí en los comentarios. Pasemos ahora a hablar sobre los combustibles. Estos recursos son de suma importancia porque sin ellos pues no tenemos cómo transportarnos, ¿no? A lo largo del juego nos iremos encontrando con ciudades, campamentos de supervivientes, ofertas en la tienda y algunas otras mecánicas que nos estarán dando la oportunidad de obtener este preciado líquido. Vamos a empezar con la tienda del juego. En esta interfaz hallaremos los dos tipos de combustibles, al costo de 200 chapas. Luego tenemos la manera más fácil pero algo costosa de conseguirla, comprando en los campamentos de supervivientes, en todos. Es cierto que para jugadores nuevos e intermedios va a ser algo difícil conseguir dinero, pero con perseverancia y determinación podrás comprar el combustible y recursos necesarios para tu aventura. Recuerda que se pueden hacer rutas del dinero, tal vez no como antes, pero aún se puede. Por aquí arriba te dejaré un video con esta mecánica, ¿listo? Más tarde tenemos las ciudades, en muchas de ellas encontraremos gasolineras, vehículos en carreteras, garajes, estaciones de bomberos y talleres de coche. Por lógica sabemos que en estos lugares hallaremos algo de combustible, así que es importante tener en cuenta lo siguiente para todo. Si es una ciudad con altos índices de contaminación, entra en ella y busca exclusivamente lo que necesitas. No pierdas tiempo looteando casas, ruinas y otros puntos irrelevantes. Yo recomiendo que traten de acumular todo el combustible que puedan, nunca está de más ser precavido. Cuando yo empecé el juego lo hice así, me iba a explorar y a buscar solamente el combustible. Si veía que la ciudad me permitía lootear sin riesgo a resultar enfermo por la radiación, buscaba en gran parte de ella. Lo que también hacía era ir reponiendo el combustible que iba gastando. O sea, yo cogía y me centraba en los vehículos que estaban en las carreteras, los vaciaba y así mismo pues entonces me permitía seguir looteando en la ciudad. Esto es muy importante y te puede llegar a salvar el pellejo en más de una ocasión, así que ténganlo presente. Otra cosa es que pueden aumentar ligeramente la cantidad de combustible que puedan conseguir de los vehículos con las perks de sediento de combustible.
La verdad no sé si sea completamente recomendable pues hacerse con estas perks porque es que sube muy poquito el porcentaje de dropeo. Y el combustible pues lo pueden comprar en los campamentos de supervivientes. Así. Luego tenemos algunas estructuras de enemigos en donde encontraremos algo de combustible, pero en estas debemos luchar por obvias razones. Entre estas está la base militar, la obra de construcción, los nidos de la abeja madre, los fuertes de bandido o comúnmente conocidos como megabases y la colmena de la abeja reina. Y para finalizar tenemos los elfos vagos. Estos amiguitos se pueden crear por medio de la tarjeta de Papá Noel Gocios y sirven para traer y recolectar diversos tipos de recursos. Entre estos están las plantas, minerales y vehículos. En este último es donde hallaremos el combustible. Recuerden que deben utilizarlos en carreteras y luego ellos volverán a ustedes sin importar dónde estén. El truco está en ir reponiendo el combustible que vayan gastando durante la exploración. Tengan en cuenta lo de los coches en las carreteras porque eso es muy importante y les puede servir a muchos. Si acumulas mucho dinero con las rutas de dinero puedes comprar grandes cantidades de combustible cuando tú quieras, porque a la final para tener grandes cosas hay que invertir muchísimo. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Discúlpenme si me escuchan así mal porque es que tengo gripa y pues bueno, ¿qué más se puede hacer? Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.